Y lo hacemos, continuamos nuestro camino abriendo una ventana al mundo, yéndonos a uno de esos lugares en los que te sientes tan pequeño, tan diminuto, y en los que al mismo tiempo no puedes dejar de mirar a derecha, izquierda, arriba y abajo. No puedes dejar de abrir la boca y los ojos pensando la grandeza de una ciudad que nunca duerme, la grandeza de una ciudad en la que en un solo viaje es imposible descubrir todo lo que representa y todo lo que te regala. Por eso hoy vamos a adentrarnos en esta sección de Horizontes, en una parte de esa maravillosa urbe que hoy queremos traeros de la mano de David Vigorra. Horizontes y Nueva York. El sueño de muchos turistas y viajeros es, al menos una vez en la vida, visitar la ciudad de los rascacielos. A ritmo de la famosa canción de Sinatra, todo un himno, idealizar lo que es Nueva York forma parte de la cultura de varias generaciones. El cine ha contribuido en gran medida a convertir Nueva York en lo que es el destino turístico más deseado, soñado e idolatrado del mundo. Nueva York apetece en cualquier época del año y ciertamente la ciudad no pierde encanto haya nieve o altas temperaturas. Pero si hay un momento especialmente intenso en el que esta gran urbe brilla como nunca, es en Navidad. Y lo interesante es que a finales de noviembre los neoyorquinos se toman muy en serio lo del espíritu navideño, que va más allá de decorar calles y escaparates. Nueva York entera destila Navidad y disfruta con ello. Consumismo, pues es Nueva York y a nadie le supone un problema ni es un debate a tener en cuenta. La Navidad se celebra y no hay más que hablar. Viajar a Nueva York en Navidad tiene otro componente que hace especial la visita. Además de las tradicionales atracciones turísticas que están ahí todo el año, en Navidad hay otras actividades que añaden aún más encanto y magia al viaje, especialmente si se hace con niños o con adultos que disfruten de la Navidad. Una semana será escasa, faltará tiempo y se sacrificarán horas de sueño para poder ver cuantas más cosas mejor. Nueva York es inagotable, una ciudad vibrante y la Navidad solo viene a confirmar que, aunque solo sea por un segundo, a uno le gustaría ser un neoyorquino más. Nueva York, la verdad es que apetece en cualquier época del año. Nos lo estaba contando David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. Y es cierto que es la ciudad que nunca duerme. Y ahora, precisamente en Navidad, uno de esos lugares emblemáticos del mundo donde, David, buenas tardes, hay que ir, hay que disfrutarla, pero luego sabiendo que hay que volver, porque Nueva York en Navidad es una cosa y Nueva York el resto del año son 1000 planes más. Así es. Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Es una ciudad totalmente distinta, hay que tenerlo muy claro.
tanto si vas por primera vez como si has estado en Nueva York en Navidad es otra ciudad, eso sin duda. ¿Qué ventaja tenemos ahora? Y es que podemos ir a Nueva York cuando queremos, porque es que estamos hablando que hay los low cost que también están intercontinentales. Yo, por ejemplo, fui con una low cost a 99 euros el trayecto con Level, que sale desde Barcelona, y 99 euros de ida, 99 de vuelta. Quiere decir que el que no va es porque no quiere. No es como antes. ¿Te acuerdas, Fernando, cuando un viaje intercontinental eran como mínimo 600 euros en temporada baja? Bueno, yo igual es que soy un poco más mayor que tú, no lo sé, pero los 600 euros es que antes eran mucho más que 600 euros. Acuérdate, viajes de 1.200, 1.300, 1.400. La verdad es que se ha democratizado muchísimo los vuelos, se puede viajar, seguro, que también hay que decirlo, porque hay mucha gente que dice, bueno, cojo un low cost y a lo mejor es que tengo que ir dando patines. No, se puede viajar seguro y además se puede viajar a esta ciudad, David, que en Navidad es maravillosa, como estamos diciendo, pero que también ofrece lugares que no tienen mucho que ver con la Navidad en ese recorrido por esta gran urbe. Sí, así es. Mira, yo os propongo, con un poco de maldad, eso sí, unas visitas previas a meternos en lo que es la Navidad. Yo os diría que lo primero que tenéis que hacer es indispensable, es ir a ver la Estatua de la Libertad. Tanto para los que habéis estado como los que no. Porque la Estatua de la Libertad, si tenéis la suerte de que ha nevado, es muy, muy bonita. Además que es gratuito el hecho de llegar. Eso es un indispensable. Luego, otro indispensable, si queréis saber lo que es el auténtico invierno en Nueva York, es cruzar el puente de Brooklyn, de punta a punta. Y aparte que os irá metiendo en el Bajo Manhattan, vais a pasar un frío tremendo. Pero el paso por ese puente es increíble, porque os vais a empezar a meter totalmente en lo que es Nueva York. Y ya para maldad absoluta, ya ves que voy a tiro de piedra. Es otro edificio. Bueno, rectifico, es un edificio, no edificio. Estoy hablando del edificio Basel. Es una construcción de 16 plantas de altura, pero no tiene plantas porque son solo escaleras. Es como un laberinto de escaleras. Estamos hablando de 2.500 peldaños y la sensación de frío, pero la vista, sobre todo si ha nevado, es muy, pero que muy bonita. Y ahora sí, hablando de vistas, yo os recomiendo 3 indispensables de vistas para ver esa ciudad blanca. Es subir al Empire State, donde estaba allí agarrado King Kong en la antena, esperando los aviones cuando lo atacaban. Pues esa sensación de rememorar la película y tener toda la ciudad para ti es una sensación muy bonita. Y eso lo tenéis que hacer de día. Pero es que de noche, si hacéis lo mismo y subís al edificio al edificio Rockefeller, que está al lado del Chrysler, sí. Tenéis la vista de noche más bonita, porque con que el Rockefeller está justo en el centro, en el medio de Manhattan, tenéis 360 grados de ciudad de noche y os aseguro que de noche todo cambia. A mí me gusta, fíjate, la noche más en el Empire State. Tengo algunas imágenes espectaculares cuando las bombillas de toda la ciudad ya oscuras empiezan a iluminar una Nueva York de forma diferente que realmente merece la pena. En cualquier caso, el Rockefeller también es una buena alternativa. Oye, David, y déjame que les recomiende también a los telespectadores en ese paseo que Central Park tiene que estar siempre en la agenda y, por supuesto, también Brooklyn. Central Park es un indispensable en Navidad, evidentemente. También hay que diferenciar, porque si Nueva York en Navidad es distinta, Nueva York de día y Nueva York de noche es totalmente distinta. Central Park hay que ir, porque está dentro de la ruta de las pistas de patinaje. Exacto. Y es que ahí podéis patinar, disfrutar como niños, como camellos, como poseídos, patinando. Pero hablando de rutas de patinaje, la otra que tenéis, que es indispensable y que la habéis visto en todas las películas, es la pista de Rockefeller Center, que la tenéis, bueno, no hay ni una película de Navidad que no aparezca esa pista de patinaje. Pero atento, yo particularmente os recomiendo la
pista de Bryant Park, porque allí es donde el espíritu navideño, tal como lo conocemos los europeos, queda mejor representado en Nueva York, porque no es solo la pista, es su árbol, es el mercadillo, es nuestros mercadillos de Navidad, están en Nueva York. Y eso lo tenemos en este parque. Oye, David, ¿qué diferencia hay precisamente entre los mercadillos de Navidad de Nueva York y los que conocemos tradicionalmente europeos? Mira, es un poco lo que te decía, el de Bryant Park es el nuestro. Ahí podrás beber chocolate caliente, vino caliente, las típicas paraditas de pesebres, de belenes, que ellos también tienen. No nos olvidemos. Pero atentos, hay ese toque americano que vamos a encontrar figuritas de Papá Noel con la banderita, con todo ese parafernalia, ¿no? De la patria. El American Life. Exacto, es lo que a nosotros nos desentona y nos llama la atención. También hay que decir, el mercado del Grand Central, de Central Station, es también muy, muy bonito, muy a lo nuestro. Es muy pequeño, pero lo que llama la atención es precisamente que en la estación central, que es inmensa, que pasan miles y miles de personas cada día, hay un mercado de Navidad y allí te desconectas. Te desconectas totalmente porque es un auténtico mercado de Navidad. Oye, David, vamos a hacer brevemente una radiografía de los lugares en Nueva York que te llevan a la Navidad. Esos lugares imprescindibles para vivir intensamente la Navidad en esta ciudad mágica. Mira, lo primero no es que sea representativo absoluto de la Navidad, pero Times Square, que es nuestra Puerta del Sol o nuestra Plaza de Cataluña en Barcelona, ¿no? Es un indispensable. Y en Navidad se transforma un poco. Y más que se transforma, es que todos los turistas, todos los viajeros que vamos a la ciudad, vamos allí en un momento en busca de ese centro neurálgico de la Navidad, que no existe como tal porque tienen un árbol de Navidad, pero es testimonial. Pero sí es el centro para movernos. Estamos hablando de Rockefeller Center, que allí sí que, atención, la Navidad no es Navidad sin el árbol ni la encendida del árbol de Rockefeller Center. Estamos hablando que Nueva York absoluta se paraliza para el día de la encendida del árbol de Navidad. El 28 de noviembre, ¿no? No. Es una cosa muy extraña. Es el primer es el primer miércoles después de la Pascua. Entonces, al final es el primer miércoles de diciembre que encienden el árbol y el día que tú has dicho, ahora, casi nada, en 4 días van a instalar el árbol. El árbol se planta casi 2 semanas antes, pero solo lo tienen ahí y los empiezan a adornar. Está totalmente apagado. Pero el día de la encendida, ves la ciudad completa en la calle esperando ese gran momento. Oye, David, para aquellos que conozcan la ciudad, pero no hayan tenido la oportunidad, como hemos vivido Nueva York nosotros en Navidad, un rincón para ti especial, ese lugar que tienen que ver, que tienen que pararse y que van a sentir de verdad el abrazo de estas fechas que además en Estados Unidos viven tan intensamente, viven tan en familia y te hacen a ti sentir partícipe precisamente de la esencia de esas fechas. Mira, hay 2 lugares. Uno es muy nuestro, muy europeo, que es un poco, lo que pasa que es un poco como los españoles tenemos esa mala costumbre de que nos vamos a Tailandia, nos vamos a China y queremos comer una paella, ¿verdad? ¿Te suena, eh? Pues en Nueva York, ir a un concierto de Navidad en la Catedral de St. Patrick es algo muy bonito, porque es que la catedral ya es preciosa. Tienen montado un tradicional Belén de Navidad. Ahí no tenemos Papá Noel, por suerte, para nosotros. Pero una cosa, eso es lo tradicional. Pero si queréis vivir cómo viven ellos, ¿qué esperan para la Navidad? ¿Sabes qué esperan? Asistir a un espectáculo musical, pero no de los de Broadway, atentos, asistir a Radio City Hall y ver el show de las Rockettes. ¿Sabes? Estas bailarinas, que hay 50, 70, hasta 100 bailarinas en el escenario
con una coreografía impecable, porque la están preparando el resto absolutamente del año. Ese espectáculo musical de la auténtica Navidad lo vives en el Radio City Hall, que encima es el lugar por excelencia de los espectáculos en Nueva York. Y eso realmente vale la pena y es también el pistoletazo de salida de la Navidad. Y no puedes vivir la Navidad sin ir allí. Precisamente antes quería apuntarte cualquiera de los espectáculos de Broadway, que ya en sí mismo las fachadas de los teatros son espectaculares y en Navidad además se adornan todavía mucho más, pero también me gustaría referirme a un momento que para mí es muy especial, que es cuando ves en los parques, antes lo comentabas tú, esas pistas de patinaje donde está toda la familia disfrutando en torno a la pista, bebiendo eso de café caliente, esa postal tan navideña con productos que ellos mismos van comprando en los puestos que hay alrededor de las pistas de patinaje, esas colas que hay para entrar, los niños disfrutando, esas figuritas que hacen sobre las propias pistas, es espectacular. Y luego, como bien nos estáis mostrando en estas imágenes, todos los artistas que hay en todas las calles interpretando villancicos y partituras relacionadas con la Navidad. Mira, os voy a comentar una cosa, y es el famoso espíritu navideño. Cuando vas a las pistas, por ejemplo, de patinaje, es muy curioso porque la ciudad de Nueva York y los neoyorquinos son muy, muy independientes. Son casi insolidarios. Van a la suya, van a 2000 por hora, pero en Navidad, no sé por qué, se transforman. Y es que la escala dentro, yo creo, es mi deducción, y es de que esa propia independencia que es motivada al final por el trabajo, les corre por dentro. Y en Navidad es el punto de unión para socializarse con los demás. Te darás cuenta que en Navidad la gente te habla por la calle o si tú les intentas preguntar algo, ellos se paran. En julio ni se te ocurra parar a alguien y preguntar, porque bueno, te van a dar paseo y viento. Pero en Navidad es que la gente, si te ven despistado, se preocupan por ti. Es una cosa curiosa, porque yo creo que al fondo también todos quieren ser niños. Y en las pistas, por ejemplo, o en los parques o en los mercadillos, ves a los mayores, les ves los ojos y ves a niños que disfrutan con todo esto. Esa yo creo que es la mejor definición. Yo he tenido la oportunidad de pasar 2 fines de año precisamente en Nueva York y es impresionante cómo cambia radicalmente los neoyorquinos, cómo te albergan, cómo te cuidan, cómo te integran en sus propias familias, en sus propios entornos, tanto profesionales como humanos, y te hacen sentir la Navidad de una forma diferente en una ciudad en la que también, David, es muy importante el deporte, que es otra de las cosas que me gustaría recalcar. En Navidad, asistir a alguno de los espectáculos deportivos también te hace sentir diferente. Y asistir a un concierto de jazz, también te digo yo, que es una pasada, ¿eh? Bueno, yo sé que tú eres muy fan de los conciertos de jazz. Aquí me has hecho trampa. Pero yo os recomiendo, lo primero, ten en cuenta que Nueva York ofrece todo. Conciertos de jazz, los famosos partidos de básquet en los estadios, pero es que Nueva York ofrece todo los 365 días del año. Pero yo os recomiendo, evidentemente, un espectáculo navideño, como Dios manda, para vivir la Navidad. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Además, te voy a dar otra pista, ir a alguno de los conciertos de las corales, que son muy típicas de allí precisamente, que se celebran en casi todas las iglesias y parroquias de la ciudad, y los niños cantando en Navidad, al igual que todos los coros parroquiales, son también un espectáculo digno de ver, de disfrutar y luego de contar. David Vigorra, cuéntame. No, enlazando con esto que has dicho, hay un truco. Para el tema de los coros, por ejemplo, en San Patrick, asistir a un concierto de Navidad hay que pagar. Pero es que los ensayos se hacen horas previas y días previos. Y tú puedes entrar, puedes ver el concierto como se está ensayando, que ves el concierto entero y no pagas nada. Hablando de eso, porque ten en cuenta que Nueva York lo que sí tiene es que es una ciudad carísima, carísima.
Lo sé. Gracias por, como siempre, dar pistas para el viajero y ahorrar unos céntimos. David Vigorra, David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. Fantástico trabajo. Un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos el próximo viernes, ¿no? Venga, pues sí. Oye, te voy a lanzar un guante. Tenemos que hablar de Navidad, tenemos que hablar de mercadillos, tenemos que hablar de ciudades europeas y de algún destino relevante y diferente. Vételo pensando y a partir del viernes que viene ensalzamos ya el himno de la Navidad aquí en Miradas Viajeras, en Negocios Televisión, de Movistar Plus y empezamos a hablar de Navidad en Europa, ¿sí te parece? Muy bien, yo ya tengo 2 en mente. Sí. Oye, venga, adelántame alguno, va. Mira, Salzburgo, Wow, yo qué creo maravilla. en Austria y además veréis las imágenes que os estoy preparando y se os va a caer la baba porque es algo tan bonito, es súper precioso. Y atentos, os preparo otro que no os lo imagináis y es el de Zagreb, que puede parecer así como más serio y que es una gente un poco más seria en Croacia, pero veréis que es también muy bonito y muy animado. Pues déjame que le dé 2 consejos a nuestros telespectadores. También viajar a Colmar, espectacular, o Estrasburgo, que seguro que van a ser 2 escenarios de cuento para estas Navidades y para los mercadillos. David Vigorra, un abrazo muy fuerte, fantástico trabajo, gracias. Gracias a vosotros. Vamos a continuar nuestro camino, pero antes dejadme que nos vayamos a una pequeña pausa y continuamos.